Continuando con la serie de las mujeres que aparecen en el Talmud del Tratado de Eruvin, en esta ocasión vamos a leer lo que está escrito en la hoja 53b, el cual nos habla acerca de una de las lecciones de Rabí Yehoshua. Y bueno, precisamente voy a abarcar el tema de la voz en la mujer, si esta es o no desnudez. Bueno, Rabí Yehoshua ben Hanania expresó que nunca lo habían vencido en una discusión, a excepción de estos tres casos, cuando discutió con una mujer, con una niña y con un niño. ¿Cuál fue el caso de la mujer? Bueno, una vez Rabí Yehoshua se hospedó en cierta posada, donde la dueña, que era una viuda, le sirvió un plato de frijoles. Sin embargo, comió toda la porción sin dejar nada para el mozo, lo cual formalizaría la costumbre esperada. Lo mismo ocurrió el segundo día. Al tercer día, la dueña de la casa le sirvió el mismo plato, pero intencionalmente lo saló en exceso. Rabí Yehoshua ben Hanania intentó comer toda la porción, pero no pudo, y solo se comió el pan que le había servido. Ella le preguntó por qué no se había acabado el plato, y él le dijo que no tenía hambre, pero ya había comido antes. Ella replicó, entonces, ¿por qué has comido todo el pan? ¿Y por qué no has dejado al mozo parte de las comidas de los días anteriores, tal como los sabios han declarado que es apropiado hacer? Le dijo ella. Bueno, ¿cuál fue el caso que involucró a la niña? Rabí Yehoshua estaba caminando por una senda que atravesaba un campo privado, y la niña le preguntó, ¿acaso este no es un camino privado? Él respondió, no es un camino muy utilizado por el público. A lo que ella le dijo, es una vía pública, muy utilizada, solo porque los ladrones como usted la han usurpado a sus legítimos propietarios. Luego el Talmud relata la historia que involucra al niño, en el cual Rabí Yehoshua ben Hanania comenta cuán sabio es todo el pueblo judío. Bueno, dado que son tres historias o tres lecciones que se mencionan en este tratado de Eruvin 53b, únicamente voy, como ya lo mencioné al inicio, a enfocarme en la primera lección acerca de la discusión que tuvo el Rabí Yehoshua ben Hanania con la mujer, la cual invitó a comerlo a su hogar. Y en base a esta discusión vamos a hablar acerca de la voz de la mujer, lo que en hebreo se conoce o se interpreta como Kol Beisha, Erba. La voz en la mujer es una desnudez. Y para ello voy a leerles el comentario que escribió el rabino Uriel Romano acerca de esto, el cual me parece que es una lección bastante importante, bastante interesante para los que aún no tienen entendido en su totalidad acerca de lo que esto significa, de Kol Beisha Erba. En los últimos años en Israel se han repetido innumerables cantidad de veces acontecimientos en donde a las mujeres se les prohíbe cantar en público, o bien que parte del público ortodoxo se retirara del auditorio en el momento que una cantante femenina entrara en escena. Todo el mundo jaredí y gran parte de la ortodoxia moderna sostienen que esto se debe a la prohibición talmúdica de Kol Beisha Erba, que puede ser traducido como que la voz de la mujer es una desnudez o bien que la voz de la mujer es un incentivo sexual. Según estos, está prohibido que un hombre escuche a una mujer cantar porque eso puede excitarlo sexualmente de una forma indebida. Por este motivo, algunos dicen que la ortodoxia prohíbe que una mujer dirija diversas partes de los servicios religiosos, ya que esto atraería sexualmente a los hombres.
Rab Uriel Romano comenta que Kol Beisha Erba, su primera aparición está en el Talmud, hasta hoy en día, hasta la modernidad. Por eso me pareció importante e interesante su artículo, ya que precisamente estamos abordando eso, ¿no? Es el nombre de la serie, el cual está basado en el libro Mujeres en el Talmud. En base a las mujeres y la música de la Biblia, haciendo referencia a que, como ya se mencionó, parte del judaísmo ortodoxo prohíbe escuchar a los hombres cantar en público a una mujer. Entonces, ¿qué nos dice la escritura acerca de las mujeres y la música? ¿Acaso las mujeres podían cantar? ¿Lo hacían? ¿O únicamente los hombres? Recordemos que Miriam, la profetisa y cantante, aparece en muchas ocasiones y en una de ellas está en Shemot, en lo que se conoce como Éxodo, el capítulo 15, el cual nos dice que que cantó Moshe y los hijos de Israel el cántico a Hashem y dijeron, cantaré a Hashem porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, cantad a Hashem, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Shemot 15, 19 al 21. Ahí leemos claramente que Miriam cantaba. ¿Y cómo lo hizo? En público, es decir, había hombres, había mujeres, había niños. Algunos comentan que aún ahí en esa travesía por, por el mar hubo recato, hubo siniut, y los hombres iban de un lado y las mujeres de otro. Pero haciendo a un lado esa interpretación, podemos pensar que a la travesía por la que estaban ellos pasando, valga la redundancia, pues ellos iban apurados porque iban pasando en medio del mar y no solamente iban niños, sino iban ancianos, iban sus animales, etcétera. Entonces, pues por decir, iban todos revueltos, ¿no? Como decimos. Entonces, ahí dice que Miriam entonó el cántico. ¿Y a quién menciona también? Ahí dice que cantó Moshe y los hijos de Israel. Es decir, todos estaban ahí cantando. También vemos el caso de jueza, la de Débora, quien era jueza y cantante. Eso está en el libro de Jueces, en su capítulo 5, el cual nos dice que aquel día cantó Débora con Barak, el hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Hashem. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Hashem, cantaré salmos a él, el Dios de Israel. Ahí nos dice, Débora, la jueza, cantó, ¿con quién? Con Barak, el hijo de Abinoam. Entonces, otro ejemplo que la mujer sí podía cantar y lo hizo con un hombre. Otra persona importante, el cual aparece registrado, es el rey David. Y lo leemos en Primera de Samuel, capítulo 18, el cual, 18, 6 y 7, el cual nos dice que aconteció cuando volvían después de haber matado a David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, ¿qué dice ahí? Salieron las mujeres de la ciudad a recibir a Saúl. Es decir, era un encuentro con mujeres y un hombre cantando. En esta sección uno puede encontrar las tres citas más paradigmáticas en relación al cántico y las mujeres, el cual ya se leyó en Shemot, haciendo alusión a Miriam, en Jueces a Débora y en Samuel al rey David.
Ellos sostienen que la expresión Kol Beisha Erba se refiere al canto. Tiene un gran problema en explicar y en justificar cómo en diversas instancias trascendentales de la vida judía, en donde según el Tanakh las mujeres cantan, danzan y tocan instrumentos frente a los hombres de aquellos tiempos. En la primera cita vemos a Miriam, la profetisa, la hermana de Moshe, quien acompaña ¿con qué? Con danzas, con tambores y con su voz el cántico triunfal del pueblo de Israel, luego del cruce del mar de los juncos. En la segunda cita encontramos a Débora, la jueza que canta de forma conjunta y a la par con Barak, un hombre. Y por último, nos relata el libro de Shemuel que al volver a la guerra las mujeres recibían a los héroes. ¿Cómo? Con cantos y danzas. De todas las historias podemos ver y comprender que en tiempos bíblicos la mujer podía cantar frente a los hombres, en ocasiones seculares como culticas. No existen referencias que indiquen que existía el concepto de Kol Beisha Erba en tiempos bíblicos, si así le podemos llamar. Y vamos a abordar qué dice el Talmud acerca de la voz de la mujer, si es o no desnudez, porque ese es el tema inicial. ¿Qué tanto, qué tanto excita a un hombre al escuchar a una mujer? Porque es eso. En la Mishnah no aparece mencionado el concepto de Kol Beisha Erba. Él mismo tiene su aparición por primera vez en tiempos talmúdicos en la boca del sabio Shemuel. En el Talmud aparece 3 veces la frase Kol Beisha Erba. 2 veces está en el Talmud babilónico y una vez en el jerosolimitano. En cada una de las instancias el sentido de la frase es totalmente diferente. Vamos a leer dónde aparecen estas citas. El Shema Israel. Lo leemos en el Talmud Babli, en el Tratado de Berajot 24a. Y nos dice que Rabbi Tzak dijo, la palma de la mano de una mujer constituye una desnudez, es decir, una incitación sexual. Y Rab Hizda dijo, la pierna de la mujer constituye una desnudez. Shemuel dijo, la voz de la mujer constituye una desnudez. Kol Beisha Erba. Y Rab Sheshep dijo, el pelo de una mujer constituye una desnudez. Total, que toda la mujer es una desnudez, ¿no? Bueno, el contexto de esto gira en torno al Shema Israel. En una larga discusión los sabios enumeran diversas situaciones en las cuales el hombre tiene prohibido recitar el Shema Israel por ser situaciones poco decorosas o indecentes. Por ejemplo, si el hombre está con toda su familia durmiendo en la cama, es decir, ya listos para dormir, desnudo o bien con ropa interior, el hombre no debe recitar Shema Israel en esa situación. En ese contexto, así entonces los sabios comienzan a enumerar la lista de ¿qué? De desnudeces de la mujer. Frente a estas situaciones, un hombre que no debe recitar el Shema Israel, entonces no se debe tomar o sacar del contexto eso, de decir, bueno, la palma de la mujer excita al hombre, las piernas de la mujer, etcétera, etcétera. Sino vamos a ver el referente, el Shema Israel. Entonces, Rabbi Isaac, por ejemplo, sostiene que uno no puede recitar el Shema Israel viendo la palma de la mano de una mujer porque es parte de ¿qué? De la desnudez. Lo mismo el pelo y las piernas. Los sabios van tanto al extremo, es decir, que quien le mira un pequeño dedo de la mujer es como si le estuviera viendo sus partes íntimas. Los sabios tienen miedo de mirar ciertas partes de la mujer que le despierta al hombre, ¿qué? Un placer sexual indebido. Lo mismo ocurre con la voz de la mujer. Aquí no habla de un canto, sino de la voz. Según los sabios, nos dicen que el timbre de la voz de la mujer, aunque sea solamente hablando, puede incitar sexualmente al hombre y desconcentrarlo. Y si somos sinceras, muchas de las mujeres tienen su voz lo que llaman muy melosa, ¿no? Muy dulce. Y obviamente si tienen ese tipo de voz, van a atraer fácilmente, no solamente al hombre, sino hasta uno de mujer al escuchar ese tipo de voz, voltea a ver. Y precisamente por eso los sabios dijeron, el timbre de la voz de la mujer puede incitar sexualmente, pero refiriéndose en todo este contexto.
Por esta razón, Shemuel sugiere que no se debe recitar el Shema Israel mientras uno está escuchando la voz de la mujer. Es importante resaltar que estas expresiones no quedaron, como se verá adelante, codificadas en la halajá medieval. Son tan solo sugerencias o lo que le llaman agadot de sabios talmúdicos. Por otro lado, la expresión de Kol Beisha Erba no hace referencia al canto, solo se encuentra en el momento en que el hombre pronuncia ¿qué? El Shema Israel. Eso tratándose en Berajot 24a. En cuanto al Pirkei Avot 1.5 y el Talmud Babli, explícitamente en Kiddushin 70a y b, se dice que se debe evitar el diálogo con la mujer. ¿Qué dice? No hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu esposa, mucho menos si es la mujer de otro. Por eso dicen los sabios, todo el que busca conversación con las mujeres se hace mal a sí mismo, se descuida de sus estudios y al final heredará el infierno. ¿Le mandará saludos a Yalta, mi mujer? Preguntó. Él respondió Shemuel, dijo, Kol Beisha Erba, escucha la voz de una mujer es algo indecente. ¿Cuál es la explicación a esto? Bueno, tanto la Mishnah como el Talmud, por influencia del mundo griego, tienen una tendencia a la misoginia y a poner en un segundo lugar a la mujer. Bueno, eso es lo que algunos interpretan como tal, porque a lo largo de todas las enseñanzas, todos los videos que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, he sido clara en decir que en ninguna parte de la literatura judía, llámese, bueno, la bendita Torá o el Talmud, el Pirkei Avot, etcétera, etcétera. Toda la literatura nunca van a menospreciar a la mujer. Que la persona lo lea con esos lentes o con esa interpretación es otra cosa. Pero, por ejemplo, aquí en el Pirkei Avot, un sabio aconseja que el hombre no debe hablar mucho ¿con quién? Con la mujer, incluso con su propia esposa. Por un lado, porque según ellos, o bueno, según estos criterios, era una pérdida de tiempo valioso, es improductivo. Suponía hablar con una mujer y en conversaciones banales uno pierde el tiempo que uno le podría dedicar al estudio de la Torá. Por otro lado, los sabios también dicen o tenían la sospecha que al conversar con la mujer, la cuestión se desarrollara hasta el punto tal de la promiscuidad y del deseo sexual. Por este motivo, los sabios recomiendan no hablar en exceso ni con tu propia mujer. En el Talmud entonces encontramos una historia en donde un sabio le dice a otro que no tiene ni siquiera que ponerse en contacto con una mujer, aunque sea su propia esposa. ¿Por qué? Porque el Kol Beisha Erba, porque la voz de la mujer constituye una desnudez. Aquí el término no hace referencia, como ya se mencionó antes, a Shema Israel ni al canto. En base a la halajá, el Rif, Rabbi Itzhak Al-Fasib, cuando reduce el Talmud babilónico solo a lo que son las porciones legales, deja fuera todo lo que considera agadá o comentarios superfluos. Él deja de lado a la alocución de Shemuel sobre que la voz de la mujer es una incitación sexual, tanto en la versión de Kiddushin como en Brajot, como ya lo leímos anteriormente. De esta forma, entonces, se puede entender que según uno de los más grandes legisladores judíos medievales, el Kol Beisha Erba era una cuestión ¿de qué? De Agadá. Quizás una recomendación de Shemuel, pero no debe ser entendido como alajá. ¿Qué nos dice el Rambam? Maimónides. En dos oportunidades llama la atención en su Mishneh Torah acerca de Kol Beisha Erba. Él también trata este tema porque es precisamente muy importante. En su Silhot y Surei Bia, en 21 del 2 al 5, él comprende que lo que está prohibido es mirar las piernas, el pelo o escuchar la voz no de todas las mujeres, sino solamente de las Erba. Por ejemplo, en la Torá, en Levítico 18, figura una gran cantidad de arayot, de mujeres, las cuales está prohibida para diversos hombres. Cada una es una herba. ¿Qué es esto? Una desnudez prohibida.
Por ejemplo, nos dice, no mirarás la desnudez de tu madre, de tu hermana, de la mujer casada, etcétera, etcétera. Es una herba. Entonces, el Rambam, Maimónides, sugiere entonces que este principio no se aplica a todas las mujeres, sino solo a las que a los hombres tienen prohibido allegarse a ellas. Sin embargo, en una de las responsables dice que está prohibido escuchar a una mujer cantar poemas en árabe, ya que Shemuel determinó que Kolbe y Sharba es cuanto más es la voz, escuchar la voz cantada, ¿no?, de la mujer. Rabbi Moshe Sofer, solo para mencionar otro otro sabio, otro rabino de la historia, el del siglo XIX, decretó que estaba prohibido escuchar a una mujer cantar en todos los contextos, que fue el Hatam Sofer, precisamente a mediados del siglo XIX. Y la mayoría de los codificadores ortodoxos toman de sus palabras para prohibir todo tipo de participación de la mujer, ya sea en coros o como cantantes. Y bueno, en cuanto a la visión de varios movimientos, voy a mencionar precisamente el movimiento Masortí, porque es al cual pertenece el rabino Uriel Romano, de quien nos estamos basando. Y él menciona que la halajá debe ser como siempre ha sido, ¿no? No aumentar, no disminuir, no cambiarla. No se determina por el tiempo o el lugar. Como ya se ha mencionado, en tiempos bíblicos las mujeres cantaban y su voz era parte de las celebraciones del pueblo. En los tiempos talmúdicos era producto de herencia. La mujer fue apartada a un segundo plano, como algunos interpretan, y que su voz era temida por los sabios, ya que para algunos hablar con la mujer era una pérdida de tiempo, para otros una excitación sexual, etc. Como se ha visto durante la Edad Media, hubo diversas posiciones en relación a lo que realmente significaba el Kolbe y Sharba. Algunos dicen que implicaba solamente como Rambam, y creo que es la postura ideal o por la que yo me inclino, que no se refiere a todas las mujeres, sino entonces el varón no tendría la oportunidad de convivir con ninguna mujer. Dice un sabio, ¿no?, que ni siquiera con su propia mujer hablar demasiado. Pero no malinterpretemos, recordemos, hay una parte que dice herba, es decir, lo que está prohibido únicamente. Ajá. Y, y bueno, esto es un tema muy grande, muy importante, entonces por eso me pareció interesante abordarlo, para que quede claro que hasta qué punto está o no permitido, ¿no? El Kolbe y Sharba, la voz de la mujer, si es o no una desnudez, y ya leímos precisamente en lo que hace referencia, por ejemplo, en el tratado en el Talmud, en Berajot 24a, donde dice que toda la mujer es incitación sexual, tanto la palma de la mano, como la pierna, como la voz, el pelo, etcétera. Pero ahí se está refiriendo a el Shema Israel. Entonces, son diversas situaciones en que el hombre y en general todas las personas debemos tomar un tiempo especial en el servicio al Eterno y no haber distracción alguna. Entonces, si para el hombre le es distracción voltear a ver a la mujer y quizá tener pensamientos sexuales, entonces por eso los sabios determinaron: no lo veas, no lo hagas, no lo escuches en el momento en que estás estudiando Torah, en el momento en que estás en servicio, y bueno, en todo momento, ¿no? Porque si eso le afecta o no le trae bendición a su vida, pues de ahí que los sabios determinaron eso. Pero recordemos que no se debe llegar a la malinterpretación o al extremo de decir, ni siquiera la voltees a ver, ¿no? O sea, no saquemos de contexto las situaciones ni lo que los sabios han establecido, porque no, como siempre lo he dicho, no se les ocurrió de que se sentaron a unos ancianos y discutieron y dijeron: vamos a dejar esto y así que quede y nada más. No, por eso son sabios, porque sabían de lo que estaban diciendo y escribiendo, y por eso es que dejaron todas estas reglas. Entonces, aquí queda concluido, comentado el tema de Kol Beisha Herba. Espero que haya quedado mejor explicado.
y que pues para la próxima vez podamos tener una respuesta a quien nos pregunte, ¿la voz de una mujer judía es una desnudez? Es Servá y da la respuesta. Shalom.